Muy buenas, cuerpo, mente, mundo. Soy José Antonio desde Radio Buñol, un nuevo programa con vosotros. Bien, pues nada, vamos a hablar hoy de una cosa que todos conocemos. En la televisión nos están diciendo que es un problema, es un problema, es un problema. Y bueno, pues ahí está. Es un problema que nosotros tenemos y que no le ponemos solución. El título de este programa de hoy es ¿hay alternativas al plástico? Sí, vamos a hablar del problema del plástico. Es uno de los materiales más populares, a pesar de las graves consecuencias de su uso para nuestra salud y la del medio ambiente. Hay algunas alternativas que se están, digamos que imponiendo, ¿no? Los bioplásticos, reducir el uso al mínimo, reciclar, reutilizar, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, vayamos por partes. ¿El plástico es práctico? Sí, porque no pesa. ¿Se puede moldear? Sí, a cualquier forma. Es resistente a los procesos de biodegradación natural. Soporta el calor. No se rompe tan fácil como, por ejemplo, el cristal. Fibras sintéticas como el poliéster, la poliamida, son ligeros, mantienen su forma, abrigan y se secan rápidamente. Por ello, la lista de productos elaborados con plástico es muy larga. Envases, envoltorios, biberones, juguetes, muebles, móviles, portátiles, aparatos eléctricos, ropa, y podemos seguir porque la lista es larguísima. ¿De acuerdo? En el 2010 producíamos en todo el mundo unos 265 millones de toneladas de plástico. El 40% de esa cantidad en Asia. Ahora en el 2025 hemos duplicado esas cifras, en tan solo 15 años. A ver, las desventajas de este material ya se van conociendo, porque cualquiera que me haya oído al principio dice, bueno, pues el plástico es bueno. Pero tiene sus contras. Al no descomponerse durante su uso, tampoco lo hace después de cumplir su uso. Puede tardar hasta 450 años en deshacerse. Y a pesar como algunos tipos de plástico, como el polietileno eteftalato, lo que llamamos el PET, se dejan reciclar muy bien, otros, como el cloruro de polivinilo, PVC, son altamente tóxicos en su proceso de eliminación. ¿Todos son ventajas? No, tenemos una gran desventaja, que son altamente tóxicos. Buena parte de los plásticos terminan en el mar. Llegan allí a través de los ríos de las ciudades, las olas los llevan hasta las playas, son tirados directamente por la tripulación de la navegación internacional, los turistas, los pescadores. Greenpeace, al que todos conocemos, reclama desde hace años que debería de ser gratis para los barcos depositar su basura en los puertos. De esa manera, bajaría la tentación de verterla al mar. En el mar se observa otra cualidad de muchos plásticos, y es que flotan desplazándose a grandes distancias. De esta manera, un plástico que a lo mejor producimos en Valencia puede llegar a lugares tan remotos como el mar Ártico. Sin embargo, hay lugares más afectados que otros. Así, por ejemplo, entre la isla de Hawái y América del Norte, una alfombra de desperdicios de plástico del tamaño de Europa Central, es decir, más grandes que toda España, ¿vale?, está llena de plásticos y cada vez se llena más, ya que la meteorología y las corrientes empujan más plástico y más plástico a esa misma zona. Mediante estudios de esta zona, porque claro es un problema y es un problema gordo, entonces mediante estudios de esta zona
se ha llegado a contar más plástico que el mismo plancton que hay allí. Sin embargo, también es cierto que cada vez más personas dedican parte de su tiempo a retirar los residuos. Aparte de turistas responsables, amantes de la naturaleza, asociaciones ecológicas y administraciones públicas comprenden que un mar limpio es vital para mantenerlo en su trabajo, para pescar, para bañarnos, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, asociaciones sacan basura del mar. Hay voluntarios, por ejemplo. Aprendimos de los voluntarios del Prestige, ¿os acordáis? Que produjeron todo un cambio de mentalidad en Galicia, porque ayudaron a limpiar toda esa marea negra que afectaba a las costas gallegas. Ahora ya, como todo eso ya no lo vemos, no nos acordamos, pero en su momento pasó. ¿De acuerdo? A ver, España es un productor de plástico para usar y tirar muy, muy importante. Las bolsas de polietileno ofrecidas en muchas tiendas, algo que se inventó en 1953, todo eso, todas esas bolsas, pues en varios países y ciudades se están prohibiendo. En países como Australia, ciudades como San Francisco, Dinamarca, Bélgica, Irlanda. Todos estos sitios tienen prohibidas cosas que aquí en España no hay problema para tenerlas. Entonces deberíamos de ponernos las pilas y empezar a mirar qué es lo que hacen nuestros vecinos, porque ven el problema y aplican soluciones. Aquí no. En 2010, el promedio de uso de las bolsas por cada español era de aproximadamente unas 500. Ahora, en 2025, esa cantidad ha subido considerablemente. Tenemos algunos supermercados que ya adoptan propias medidas, como Carrefour, como Mercadona, ¿vale?, que ya cobran las bolsas con el efecto de que la gente las utilice en menor medida. Pero deberíamos de también pensar en reutilizarlas o en utilizar bolsas de rafia y algodón o biodegradables de fécula de patata, aunque nos valga más caro. ¿Por qué? Porque de esa manera el problema lo estamos aminorando. No atajando, porque el plástico está ahí todavía y sigue estando, pero sí por lo menos lo estamos aminorando. ¿Vale? ¿Vivir sin plásticos es una utopía? No, se está consiguiendo en algunos sitios, ¿vale? ¿Cómo podemos vivir sin plástico? Pues desde llevar el carrito de la compra a la tienda hasta renunciar totalmente a productos hechos o empaquetados en plástico. Ahora mismo, eso prácticamente es una utopía. No se puede conseguir, porque todo tiene plástico. Pero sí que lo podemos intentar. Podemos ir, por ejemplo, a comprar alubias a granel a un sitio que sepamos dónde las venden en vez de cogerlas envasadas. Igual hasta vemos que el producto es mejor. Cuando compramos el agua envasada en plástico, pues mirar, vamos a ver una cosa, yo siempre lo he pensado y siempre lo he dicho. La máquina hace la botella de plástico. La botella de plástico tiene impurezas. Tú cuando haces, por ejemplo, algo con algodón, los bordes siguen emitiendo, sigue saliendo algodón. En el plástico pasa lo mismo. Dentro de la botella hay trocitos pequeñitos de plástico que no se han quedado pegados. Cuando le metes el agua se despegan. Tú compras el agua embotellada y estás bebiéndote esos plastiquitos, que son los microplásticos estos de los que hablan en la televisión. Sin embargo, si tuviéramos una botella de cristal para el agua, esto no nos pasaría. ¿Correcto? ¿Veis la diferencia? A finales del 2009,
se estrenó en Austria el documental Plastic Planet. Quien no haya tomado conciencia sobre la infinidad de artículos de plástico que utiliza, lo hará después de verlo. Nos rodean en nuestra vida diaria. Por ello, la renuncia al plástico se convierte en un proyecto muy ambicioso, pero necesario. La estadounidense Beth Terry dejó de comprar artículos nuevos de plástico en el 2007. En su blog, sugiere a sus lectores un listado de 95 puntos para reducir el consumo de plástico. Recomienda, por ejemplo, comprar directamente a los agricultores y a tiendas que venden a granel. Llevar recipientes donde poder colocar los productos y dejar de consumir el agua y el zumo embotellado en plástico. Si hay que comprar objetos de larga vida que suelen llevar plástico, como por ejemplo un ordenador, aconseja comprarlo de segunda mano. Es más barato y reutilizamos. Luego, en la televisión, en los medios de comunicación, nos salen imágenes de aves marinas muertas con el estómago lleno de plástico. Debe de despertar nuestra conciencia. Salen las focas con las anillas de plástico en el cuello. Es el sufrimiento de muchas criaturas porque nosotros nos hacemos la vida más cómoda sin pensar en las consecuencias que para otros seres humanos o otros seres vivos tienen nuestra conducta. Cuando se vio esto, por ejemplo, un año después, la periodista inglesa Christine Jewans de BBC News se propuso llevar a cabo el mismo experimento para comprobar cuánto contribuía ella misma, su casa, con su marido, su pequeño, su familia, a la montaña de plástico. ¿Qué hizo? Contar durante un mes esa basura de plástico. Y durante un mes fueron 603 artículos, de los cuales 120 eran pañales, desechables, y el resto envases de comida y bebida. Eso, aunque no nos lo creamos, es lo que tenemos nosotros en nuestras casas ahora mismo. No es lo mismo ir a una carnicería donde nos cortan la carne, nos la empaquetan y nos la llevamos, a ir a un supermercado donde cogemos 7 bandejas de plástico con carne. ¿Qué hizo esta señora? Bueno, pues investigar si era capaz de seguir con la vida normal reduciendo el plástico. ¿No lo logró? No. Nosotros tampoco, porque el plástico nos rodea y tendremos que comprar productos que vayan en plástico sí o sí. Pero se disminuyó ese montón de basura a una quinta parte. Yo creo que si nos ponemos las pilas podremos reducirlo. Por otro lado, el reciclaje de los residuos plásticos en muchos países todavía no funciona bien, porque para tener buenos resultados se necesitan materiales puros. En España todo se mezcla. Es una realidad. No lo estamos haciendo bien. Greenpeace España está harto de denunciarlo, pero como cuesta dinero, pues no se le hace caso. Luego también está el tema del reciclado. Se pueden elaborar de PET fibras textiles para polares u otras prendas de vestir. También polietileno y propileno se dejan reciclar también bastante bien. No es el caso del PVC, tipo de plástico más nocivo y el que menos se recicla. Pero bueno, hay plásticos que se pueden volver a utilizar. Lo que hay que hacer es utilizarlos más, evidentemente. Como os he dicho, entre las islas de Hawái y Estados Unidos se ha formado un gran remolino en el que una alfombra de basura de plástico gigante flota.
Muchos animales las confunden con comida. Según Greenpeace, más de 1 millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos y tortugas mueren cada año de hambre y sed porque el plástico ingerido no les deja espacio en sus estómagos para tener que poder hacer la digestión de la comida y el agua que necesitan. En 2008 nació con el proyecto Kaisei, una organización sin ánimo de lucro que pretendía recoger al menos una parte de la basura de plástico acumulada en esa isla. Emprendió 2 expediciones al remolino de plástico para estudiar su densidad, composición y localización, para poder desarrollar métodos para sacar estos residuos más efectivamente. Resultó ser una tarea muy difícil debido a las grandes cantidades de residuos. Se está buscando la colaboración global de los sectores de la ciencia, tecnología e industria y la colaboración de los países. ¿Qué más aportan plásticos a este problema? A la vez también se quiere informar y concienciar a la sociedad sobre la importancia de los océanos como ecosistema. No son nuestro basurero, el aumento de su contaminación con desechos de plástico y el impacto que pueden tener sobre la fauna y la flora marina. Sería también un error sustituir todo el plástico que consumimos por bioplásticos, porque aumentaría el precio de los alimentos. Eso está claro. Pero tenemos que intentar vivir con menos plásticos. Y es algo que no hacemos. ¿Vale? Además, ya los biocombustibles, sube la presión en estas áreas, se eleva el precio de todo lo que se transporta. ¿Qué debería de ser? Pues debería de ir acompañado por un cambio en la mentalidad consumista. Los bioplásticos son una alternativa. No son una parte de la solución. También los políticos, la industria, el comercio deberían tomar medidas más allá de la famosa prohibición de la bolsa de plástico o de su venta obligatoria. Especialmente en el sector del embalaje queda mucho margen para reducir el consumo de plástico. De la misma forma, el reciclaje de los residuos debería mejorar mucho. Eso también lo tenemos que aplicar para los llamados bioplásticos. A pesar de que una bolsa compostable se fabrica con recursos renovables y de que tiene desde el punto de vista ecológico muchas ventajas frente a las bolsas convencionales, también causa a los consumidores y gestores de residuos quebraderos de cabeza a la hora de querer deshacerse de ellas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la solución? Bueno, pues empezar a reducir el plástico hasta que consigamos reducir su uso hasta el mínimo posible. ¿Por qué? Se habla mucho de ello, yo estoy dando la vara en este programa sobre el plástico. Vale, vamos a hablar sobre los efectos sobre la salud. Voy a hablar sobre los efectos de la salud de los plásticos en nosotros mismos. Y voy a hablar con franqueza y sabiendo lo que hablo. Vamos a mirarlo punto a punto. El bisfenol o BPA. Se necesita para producir policarbonatos y resinas artificiales. ¿Dónde se encuentra? Pues por ejemplo en los CDs, hervidores de agua, vajillas de microondas, algunos embalajes de alimentos, así como en las lacas, en las latas de conserva y en otros muchos productos. Vale, pues hay un estudio que detectó que libera ciertas sustancias con un efecto parecido a los estrógenos. Podemos estar consumiendo sustancias que pueden causar daños cerebrales irreversibles en los fetos, en los bebés y en los niños pequeños. La Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos, EFSA, prohibió este año su uso en la fabricación de biberones. Pero tampoco los adultos deberían exponerse a esta sustancia.
porque algunos estudios independientes indicaron una relación entre el contacto con esta sustancia y la incidencia de cáncer de mama, disminución del líbido, diabetes y enfermedades cardiovasculares. A ver qué hacemos con esto. Bisfenol o BPA. Estamos utilizando cosas muy tóxicas para envolver, conservar alimentos que luego consumimos. Y no lo sabemos. ¿Podemos seguir? Sí. El polietileno tereftalato, el PET. Se utiliza sobre todo para las botellas de agua o bebida. Todos lo sabemos. Muy bien. Pues hay algunos estudios que llegan a la conclusión que incluye sustancias que funcionan como disruptores hormonales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no son nada beneficioso para nosotros. Nos hacen envejecer. Pero nos lo venden como algo pues que está ahí y que es, digamos, dentro de los efectos que puede tener los plásticos sobre nuestra salud, el que menos hace. Pues no. No, no es así. ¿Seguimos con otra cosa? Sí. El policloruro de vinilo, el PVC. Se usa sobre todo en el sector de la construcción, siendo habitual en marcos de ventanas, tubos, pavimentos, pero también los tenemos en juguetes, cables, aparatos eléctricos y electrónicos. Para su producción se utiliza un 40% del cloro fabricado, reanimando así una industria que se encontraba en declive por la toxicidad de sus productos. Ojo. Para su producción se utiliza un 40% de cloro. El cloro puede causar irritaciones cutáneas o incluso cáncer a los trabajadores de las fábricas de estos productos, del PVC. Por otro lado, especialmente en España, muchas fábricas de cloro trabajan aún con celdas de mercurio contaminando los ríos cercanos. Otro peligro sobre la salud viene de que el PVC blando suele contener talatos y metales pesados como el plomo, que pueden evaporarse durante su uso. Y no lo sabemos. Y cuando se acaba el ciclo vital de un producto realizado con PVC, este pasa a una incineradora, que liberan unos humos con dioxinas cancerígenas. Aún así, su uso está lejos de ser prohibido. Muy bien, ¿no? Lo tenemos todo muy claro. El plástico mata, y lo podemos decir así, pero cada vez hay más. Y estamos conforme con ello. ¿Desconocemos lo que nos produce el plástico? No. ¿Ponemos soluciones? No. ¿Sabemos que causa problemas a nuestra salud, a nuestro entorno, a nuestra misma vida? Sí. Tendremos que ir pensando en reducir plástico. Y como antes os he comentado, ha habido gente que ha visto lo que consumía a lo largo de un mes en plástico y ha intentado reducirlo. Sí que es cierto que no tenemos, digamos, argumentos para poder reducirlo constantemente. Por ejemplo, no hay tiendas donde nos sirvan género a granel. Deberían de haberlas. No hay conciencia cuando los comerciantes o los productores no reducen los envases de plástico, y debería de haberlas. Por ejemplo, nosotros compramos un paquete de magdalenas y cada magdalena está envuelta en su propio paquete de plástico y luego todas ellas en otro paquete de plástico. Y si seguimos así podemos estar hablando de muchísimos productos que están en esas condiciones. Todo ello incrementa evidentemente estos residuos y no es nada beneficioso. Pero nosotros seguimos comprándolos
Y mientras nosotros sigamos comprándolos, el fabricante seguirá fabricándolos. Y el comerciante seguirá vendiéndolos. Es todo muy complejo. Pero si queremos, podemos. Si queremos, podemos. Cuando tú vas a un horno, las magdalenas están encima de una mesa. Y entonces, de esa manera, no las consumiremos más frescas, más caseras, más caras, evidentemente, pero no están envueltas en plástico, no están contaminadas. En vez de consumir 2 magdalenas, podemos consumir una, pero de mejor calidad. No hace falta consumir las 2 para lo mismo. ¿Podemos reducir así? Sí. ¿Podemos ganar en salud? Sí. ¿Ayudaremos al medio ambiente? Sí. Ese es el objetivo. No sé si os dais cuenta, lo mismo que os he explicado de las magdalenas podemos hacerlo con todo. Únicamente tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo e intentar reducir el consumo de plástico al mínimo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, sabemos los problemas a los que nos vamos a enfrentar. No solamente nosotros, nuestros problemas, sino que también los de los demás. Porque en esta sociedad en la que vivimos, pensar en los demás es algo que no se hace muy frecuentemente. Y es algo que yo siempre os he dicho en los programas que hay que hacer. Porque no vivimos solos. Y no vivimos en una casa que sea infinita. Los problemas que tiene nuestra casa, si seguimos acrecentándolos, llegaremos a tener una casa llena de basura, llena de porquería, y en la que vivir no será tan agradable como hace unos años. Eso os lo puedo asegurar. ¿Nadie lo vemos? Bueno, pues no. Pero los científicos sí. Analizan, comparan y ven que hay, pues eso, un retroceso. Se dan cuenta de que hay un problema. ¿Intenta darle solución? Si no ponemos nosotros de nuestra parte, la solución es complicada. Pero claro, nosotros pagamos la basura, pagamos todo y pensamos que con eso ya lo tenemos claro. Que reciclen, que separen, que aprovechen mejor la basura ellos, porque nosotros les pagamos. Pues no. Si no lo hacemos nosotros y ponemos de nuestra parte, tampoco ellos van a poner. ¿Por qué? Porque generamos mucha basura. Todos lo vemos. ¿Cuántas veces bajamos la basura a la semana? Mínimo 2 bolsas. Y hay gente que la baja prácticamente cada 2 días. 3 o 4 bolsas a la semana. Y si cogemos esa basura, la ponemos encima de la mesa, encima de un plástico, y vemos lo que hay en esa basura, nos daremos cuenta de que un 80% es plástico. 80%. Tenemos que intentar reducir su consumo, sí o sí. ¿Nos lo dicen? Sí. ¿Lo vemos en la televisión? Sí. ¿Sale en los periódicos? Sí. ¿Nos lo dicen nuestros amigos? Sí. Pero ahí ya está. Nos lo dicen y punto. No es cuestión de que nos lo digan. Es cuestión de que lo digamos nosotros. Es cuestión de que nos demos cuenta de que el plástico es malo y de que tenemos que reducirlo. ¿De acuerdo? Y yo desde aquí, desde Radio Buñol, Cuerpo, Mente, Mundo, os lo recalco hoy y os lo recalcaré muchas más veces. Es un veneno, es algo que está destruyendo, que nosotros vivimos con ello y que tenemos que poner solución. Pues nada, desde aquí un nuevo programa, espero veros en el próximo. Cuerpo, Mente, Mundo, José Antonio con vosotros desde Radio Buñol. Muchas gracias y hasta la próxima.